Listo. Entonces empecemos mirando estos problemas de esta semana. Entonces, el primer problema lo que me decía es que me daban un string y yo tenía que replicar el string algún número de veces que me daban. Entonces, pues tenía un string cualquiera, como cualquier secuencia de caracteres, y me decían lo tiene que replicar tantas veces, de tal forma que el string resultante sea el más pequeño posible. Entonces, eso quiere decir que si yo me puedo, pues no es tan fácil como simplemente concatenar el string que me están dando ese número de veces, sino que tengo que tratar de ver si dentro de las concatenaciones del string puedo tener ese mismo string contenido de alguna forma. Y entonces, pues lo que quiero hacer es minimizar el número de veces que... sí, quiero minimizar la longitud de el string resultante de tal forma que asegure que el string original se repite para alguna forma de contarlo cuantas veces como me están diciendo. Y entonces para resolver este problema yo realmente lo que tengo que hacer es resolver otro problema que es un problema clásico en strings, que es saber cuál es el sufijo más largo que hace parte del prefijo del string. Porque si yo puedo calcular esos, entonces teniendo en cuenta los índices del prefijo y el sufijo, pues simplemente me puedo saltar alguno de los dos para empezar a repetir el string, y como estoy calculando el sufijo más largo, entonces pues eso me asegura que al hacer la replicación sin esa parte del prefijo, el string va a ser el que va a tener menor tamaño posible, ¿cierto? Entonces esto es un algoritmo que se usa mucho, por ejemplo, dentro, pues es una técnica que se usa mucho dentro de la búsqueda de substrings que están, por ejemplo, en el algoritmo de KMP, y es precisamente buscar eso, como para buscar cuántas veces puedo meter un substring dentro de otro substring. Este tipo de cosas es lo que quiero hacer. Entonces, la pregunta que me quiero hacer es encontrar ese substring, y después para replicar el string, pues lo que voy a hacer es simplemente replicar el string desde el principio hasta el comienzo del sufijo, o desde el final del prefijo hasta el final del string. Me da exactamente lo mismo la forma en la que lo replique, y ahí simplemente ya es concatenarlo el número de veces que me están diciendo. Si el string no tiene ningún sufijo que sea un prefijo, pues entonces la solución va a ser simplemente concatenarlo todo uno. Pero entonces estos son los dos problemas que tenemos que resolver acá. Y si hago con este ejemplo esto repitiendo el string 3 veces, pues esa sería la concatenación que tendría al final. Entonces ahí tendría las 3 concatenaciones completas. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular los prefijos de los strings. Esto lo puedo hacer fácilmente simplemente recorriendo sobre el string y buscando para cada una de las posiciones en donde estoy repitiendo el string, y a partir de esas pues voy buscando cuál es el sufijo completo que también va a ser un prefijo. Este no es el algoritmo que yo uso generalmente cuando estoy implementando KMP, pero pues cumple el mismo objetivo. Entonces yo voy mirando por cada una de las posiciones, y al final lo que me va a dar cuando recorra todo mi string es, en la última posición del string voy a tener el, el índice más alto en donde ese sufijo se acaba. Entonces por acá, en el ejemplo que teníamos, si estoy haciendo 7sep como mi string original, entonces de mi sufijo que sería sb, la parte que es el prefijo también es sb. Entonces en el índice que voy a obtener al final me va a decir este sufijo se acaba en la posición 2 de la cadena. Entonces, si me voy hasta
hasta la posición 2 de la cadena, sé que ahí ya no tengo parte del prefijo y eso es lo que puedo empezar a concatenar. Entonces, digamos que esa era como la raíz de la dificultad de este problema, que darme cuenta que ese era el, el problema que realmente tenía que solucionar una vez ya teniendo ese cálculo de los sufijos que son prefijos. Entonces ya sé cuál es el índice que tengo que calcular y la respuesta es simplemente concatenarlo el número de veces que me están dando. Entonces pongo el string original y le empiezo a pegar desde esa posición que me está diciendo el sufijo que tenía antes, que es esta posición J de acá, donde termino la ejecución. Esta posición J de acá, voy a concatenar ahora el resto del string, porque ya sé que el sufijo del string original va a ser esa primera parte que necesito para completar el otro string y así va a empezar a pasar con todos los strings que tenga de ahí en adelante. ¿Cierto? Entonces, pues la respuesta es simplemente hacer eso, ir pegándole ese substring todo el tiempo, cuantas veces como lo necesite, y eso ya me va a asegurar que es la respuesta de longitud menor, como de todo el string resultante. ¿Alguna pregunta, Sei? Sí. Hola, Nicolás. Sí. Porque, o sea, porque decía hacer como el doble loop ahí. O sea, es por como la cantidad de datos que hay. O sea, porque yo lo que hice fue un solo loop y llevar un contador que me fuera, que diga como, o sea, que si se repite la palabra, no sé, como que suma uno. Pero bueno, el caso es que lo puedes sacar como con un solo loop y pues obviamente pues me demoré más como pensando eso, hubiera sido como más fácil con eso, pero pues preguntarle cómo, o sea, en qué caso usted dice como, ok, o sea, acá lo importante es hacerlo rápido y no pues hacerlo así tan eficiente. Sí, entonces definitivamente yo podría hacer la implementación de una forma más eficiente, pues porque obviamente la complejidad de esto me está dando cuadrática, porque tengo el doble loop acá, mientras estoy buscando las posiciones. Y de hecho la implementación que está dentro del KMP es muchísimo más eficiente, pero aquí el punto es que mi string no es muy largo. Entonces, como el string no es muy largo, hacer el algoritmo cuadrático no me va a costar tanto, ¿cierto? Entonces, aquí me están diciendo que el string tiene una longitud máxima de 50 caracteres y entonces 50 caracteres, esa complejidad cuadrática no me va a costar realmente. ¿Mm? Ok, más o menos, o sea, para saber más o menos cómo desde qué número usted empezaría a decir, ok, aquí esto no lo puedo hacer cuadrático. Depende pues realmente de qué me estén pidiendo en el problema, como en la cantidad de operaciones que tenga que hacer. No, no quiero decir algo que esté totalmente equivocado, pero yo creo que si mis strings fueran de tamaño, yo creo que por ahí hasta 10 a la 4 todavía no tendría problema con hacer el cálculo del prefijo así de forma cuadrática. Y es simplemente porque tengo que hacerlo una vez. Como no tengo más repetición en número de casos ni nada, sino este es el único caso que tengo, entonces sé que tengo tiempo para hacer más operaciones. Si tuviera, por ejemplo, que dar una respuesta con más casos, ahí ya se empieza a volver peligroso porque ese costo cuadrático lo voy a empezar a asumir varias veces y si los strings empiezan a ser más largos, digamos que el peor de los casos sería que todos los strings fueran de longitud máxima, entonces hacer ese algoritmo cuadrático ahí sí me podría empezar a costar. ¿Mm? Pero sí, generalmente cuando las cotas de los problemas son pequeñas, em, y pequeño básicamente quiere decir de 10 a la 5 para abajo, yo podría arriesgarme. Uno lo tiene que ir sintiendo de acuerdo al problema, entonces si tengo cosas
pues como grafos con esos tamaños podría dudarlo y empezar a buscar soluciones eficientes directamente. Pero generalmente con números así chiquiticos como 100, 1000, cosas así, lo puedo hacer sin ningún problema. Ok, ok, muchas gracias. O sea, el número más o menos mágico, o sea, yo lo comienzo a considerar desde 10 a la 4. Sí, Sí, listo, sí, por ahí gracias. uno ahí se puede arriesgar si la solución, digámoslo, de complejidad mayor es muy fácil de escribir, uno podría arriesgarse porque sería una gran ganancia. Y si se queda por tiempo, entonces ahí ya podría empezar a pensar en la solución eficiente. Ok, ok, listo, gracias. Listo. Entonces, ese era el primer problema. El segundo problema lo que me estaba dando era un conjunto de problemas con una dificultad asociada y lo que me estaba preguntando era cuál era el conjunto de problemas más grande que yo podía sacar a partir de ese conjunto original, de tal forma que se estuviera cumpliendo una condición, y es que la complejidad de los problemas, la dificultad de los problemas, se iba incrementando a máximo el doble de los problemas anteriores, ¿cierto? Entonces cada uno de los problemas tenía que ser máximo el doble de complejidad que el problema anterior. Eh, y entonces, pues aquí lo único que tenía que hacer era ver cuáles eran todas esas posibilidades de los problemas que podía hacer. Entonces, si me daban un conjunto de problemas como este, pues donde cada uno de los números es la dificultad de uno de los problemas, yo tengo que ver cuál es cuál es, cuál es, cuál es la dificultad máxima que podría tener entre, entre mis problemas. Entonces, por ejemplo, podrían coger el problema uno, y si cojo el problema uno, entonces podría coger el problema 2 porque tiene complejidad máximo 2 veces el anterior, pero ya no podría coger el problema 5, ¿cierto? Porque ahí la complejidad del problema 5 es mayor que 2 veces la del problema 2. Entonces, pues eso no me serviría, y aquí tendría un conjunto de problemas de tamaño 2. Y entonces puedo seguir haciendo eso. Entonces con 2 no puedo hacer nada porque 2 ya sé que no me sirve con 5. Puedo coger 5 y decir, bueno, listo, si cojo el problema 5, ese me sirve el problema 6, me sirve el problema 7, me sirve el problema 10, pero ya no me sirve el problema 21. ¿Mm? Entonces, como no me sirve el problema 21 porque no se cumple, aquí tendría un nuevo conjunto que tiene longitud 4. Y sé que ya no tengo que revisar ninguno de los números hacia atrás porque la longitud de cualquier conjunto, como los problemas están ordenados, que esa es una de las precondiciones que tengo, como los problemas están ordenados, sé que cualquiera de los conjuntos que empiecen después de el límite izquierdo con el que empecé acá, van a tener una longitud menor, ¿cierto? La longitud de ese problema va a ser menor, entonces sé que solamente tengo que revisar desde el 21, entonces si cojo el problema 21, este me serviría, el problema 23 me serviría, el problema 24 me serviría, pero ya no me serviría con el 49. Entonces aquí tendría uno de longitud, entonces esto dijimos que era longitud 2, de longitud 4, de longitud 3, y podría revisar simplemente con el problema de 49, que sería lo único que me serviría ahí, que tendría longitud 1. Entonces tengo que hacer esta revisión y escoger el conjunto de problemas que tenga la longitud más larga, ¿cierto? Entonces ahí sería escogiendo esos problemas 5, 6 y 7 que tienen de longitud 4, y ese sería mi, em, el context que puedo organizar. Entonces, para implementarlo, pues lo único que tengo que hacer es esa revisión de ir pasando por todos los elementos de la cadena, y para cada uno de los elementos voy guardando es cuál es el índice izquierdo inferior, y voy revisando de ahí en adelante el índice derecho
de los problemas que van a cumplir mi condición, ¿cierto? Entonces eso es lo que está haciendo ese while de la mitad, me está diciendo pues vaya revisando para todos los problemas siguientes si se cumple la condición, en el momento en el que no se cumpla la condición, simplemente avance a revisar el siguiente conjunto de problemas. Y quédese siempre con el conjunto de problemas más grande que se haya encontrado, que eso es este cálculo del máximo acá, y simplemente estoy avanzando hasta el final, y ya, simplemente la respuesta va a ser ese máximo que está contando. Sí, y esa era la implementación de este problema, que de pronto era el que tenía una implementación más directa. ¿Alguna duda de este? Profe, ese a mí no me funcionó cuadrático. Mm, Entonces, cuadrático no puede ser, porque las condiciones son muy grandes. Entonces aquí el número de problemas que puedo tener es de 2 por 10 a la 5. Entonces si yo tengo 2 por 10 a la 5 problemas, hacerlo cuadrático pues sí puede llegar a ser muy costoso ahí. sí, por eso es que, o sea, yo hice la implementación que mostraste antes, pero pues la subí y no corrió. O sea, no me funcionaron todos los casos. Entonces ahí luego le hice como con programación dinámica, en donde un arreglo guardo las respuestas anteriores. Haciéndolo hacia Como un bottom-up, sí. bottom up, sí. Sí, 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 eso también hace. Em, pero solamente por si acaso, este algoritmo no es cuadrático, por la forma en la que yo estoy moviendo los índices. Entonces como tengo que tener cuidado con esas cosas, por más que yo tenga un ciclo dentro del otro ciclo, el movimiento de los índices hace como si yo estuviera utilizando solo un ciclo, porque en el peor de los casos, ninguno de los problemas cumple la condición dentro del while, y eso quiere decir que pues me voy a mover me voy a ir moviendo como uno a uno en la posición I. Y la otra opción es que todos los problemas cumplan la condición del while. Y entonces eso quiere decir que yo simplemente me voy a mover hasta el final con el while, y ahí se va a terminar mi ciclo. Entonces pues eso tendría complejidad lineal. Pero sí, yo también puedo encontrar formas em, más inteligentes de hacerlo. Digamos que esto es directo, simplemente haciendo el algoritmo greedy. Pero generalmente, si lo puedo hacer de una forma greedy, también puedo encontrar una forma utilizando programación dinámica que puede ser más eficiente. De pronto, en algunos casos, marginalmente más eficiente. Depende del problema. Listo. Vale, entonces el tercer problema, entonces lo que me decía este problema es que me daban una cantidad de intervalos sobre la recta, y yo tenía que encontrar el intervalo de la intersección que fuera más largo, sí, encontrar el intervalo más grande que pueda, haciendo la intersección de todos esos intervalos menos un intervalo. Entonces aquí me dan todos los intervalos, y simplemente tengo que intersectarlos todos y ver qué está pasando. Entonces, si, por ejemplo, los intervalos que me están dando son estos intervalos que están aquí en negro, yo tengo que ver cuál es la longitud del intervalo de intersección más grande que puedo hacer si quito alguno de los intervalos, ¿cierto? Entonces tengo que tratar todas las posibilidades. Si quito el intervalo 0,4, miro cuál sería la intersección de los otros tres intervalos, de los otros cuatro intervalos. Si quito la intersección del intervalo 1,20, miro cuál sería la intersección de los otros cuatro, y así lo puedo hacer con todos. ¿Listo? Entonces, este problema, hay dos formas de hacerlo. Una que es muy fácil, pero no es obvia de imaginarse, y otra que está utilizando
estructura de datos clásica como para este tipo de problemas sobre rangos. Entonces, la primera implementación, que yo le voy a decir que es la implementación no ortodoxa, es utilizando multisets. Y aquí la idea es que yo para todos los intervalos voy a ir guardando cuál es el extremo derecho del intervalo. Entonces aquí tengo cada uno de los intervalos para cada uno de los comienzos de los intervalos, estoy contando cuántos intervalos empiezan por ese número, eso es lo que me está diciendo el multiset. Y para cada uno de los extremos derechos hago exactamente lo mismo. Entonces, para cada uno de los intervalos, miro cuál es su extremo derecho y cuento cuántos intervalos terminan ese lado, ¿no? Y una vez ya tengo este conjunto, tengo que hacer todas las posibles combinaciones de estos intervalos de tal forma que siempre pueda dejar un intervalo por fuera. ¿Eso tiene sentido? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con este código? Entonces, pues al principio lo único que estoy haciendo es construyendo este multiset de los intervalos que me dice cuántos elementos que empiezan en ese elemento del intervalo están como el extremo izquierdo y cuántos elementos, y otro conjunto que me dice cuántos elementos cuyo extremo derecho terminan en ese punto. Simplemente construyo los dos conjuntos y después tengo que pasar por todos esos conjuntos viendo cuáles son las posibles combinaciones de esos intervalos, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que hacer es, para todas las posibilidades que tengo dentro de los conjuntos, simplemente quito el primer extremo izquierdo con el primer extremo derecho, hago la intersección de todos esos intervalos, que es pues mirar cuál sería la longitud de el máximo de los intervalos que tengo a la izquierda con el máximo de los intervalos que tengo a la derecha, máximo con el mínimo, y eso me da la longitud y después vuelvo a poner el intervalo y sigo con el siguiente intervalo. Entonces ahí cojo como el intervalo 1, reviso cuál es la intersección de el intervalo 2 al n, después cojo el intervalo 2 y es el que voy a sacar, reviso cuál es la intersección del intervalo 1 con los otros intervalos y así me voy moviendo por todos los intervalos. Y voy guardando cuál es la mejor respuesta que puedo tener al respecto. ¿Listo? Entonces esta era esta solución que es bastante sencilla porque es muy compacta, pero llegar a esta idea de usar esos multisets guardando las posiciones de los intervalos no es fácil que a uno se le ocurra. Cuando yo estoy haciendo problemas de intervalos, hay una estructura de datos que dice problemas de intervalos, que es esta estructura de los segment trees. Entonces vamos a hacer un paréntesis rapidísimo de cuál es la idea de estos segment trees y después volvemos a saltar a el problema. ¿Listo? Sí, listo, segment trees. Entonces, ¿cuál es la idea de los segment trees? Entonces, los segment trees son una estructura de datos que está implementada específicamente para trabajar sobre consultas en rangos. Y la idea de estos segment trees es que yo voy guardando valores parciales sobre las consultas para algunos rangos de datos. Entonces yo lo que quiero hacer es, pues ya vamos a ver con un problema específico, pero básicamente lo que quiero hacer es para todos los valores que tengo, voy guardando esos valores dentro de mi árbol, dentro de los nodos de más abajo del árbol, dentro de las hojas, y para los nodos internos del árbol, para cada uno de los nodos que están
de los cuales sale un subárbol, hago un cálculo del resultado parcial de acuerdo a los datos que tengo. Entonces, esa es toda la idea, y esto me sirve para resolver preguntas sobre rangos, porque puedo resolverlas pues muchísimo más rápido que haciendo recorridos sobre un arreglo de números, pues simplemente porque tengo la estructura del árbol, pero también me puede ayudar a hacer actualizaciones más sencillas sobre el árbol. Entonces yo puedo utilizarlas en especial en problemas que tienen que ver con estar resolviendo consultas sobre el árbol, y en estar resolviendo consultas con números actualizados del árbol. Entonces, ¿cuál es la idea de estos segment trees? Entonces, si yo tengo el rango de números entre el 0 y el 10, entonces lo que voy haciendo es partiendo, como haciendo un árbol binario completo, partiendo el rango, mirando pues cuáles son los elementos que están a la izquierda y los elementos que están a la derecha del árbol, hasta que llegue a las hojas que serían cada uno de los elementos. Entonces, si empiezo con un arreglo que tiene los elementos del 0 al 10, pues debería tener suficientes hojas para poder tener en cada una de las hojas cada uno de esos elementos, ¿cierto? Entonces tendría la hoja que tiene el elemento el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el 10. Y esa es toda la estructura que quiero construir. Ahora, depende de qué está representando en cada uno de los elementos y la pregunta, el tipo de consultas que quiera resolver sobre el árbol, qué es lo que voy a ir poniendo dentro de cada uno de los nodos. Entonces, digamos que la llave de mi nodo sería el rango sobre el cual estoy trabajando, y el valor sería el elemento calculado sobre ese nodo específico. ¿Listo? Entonces, uno de los ejemplos clásicos en el cual se pueden utilizar los segment trees es para calcular el elemento mínimo entre una regla. Entonces, si yo tengo un arreglo de 10 posiciones, en cada de una de las posiciones tengo un valor específico, y que son los valores que están aquí en azul, y voy a hacer varias consultas sobre el árbol diciendo como cuál es el elemento mínimo cuál es el mínimo, no de todo el arreglo, porque eso sería muy fácil de calcular, sino entre un rango dentro del arreglo. Entonces, ¿cuál es el elemento mínimo entre el quinto y el séptimo elemento? ¿Cuál es el elemento mínimo entre el primero y el tercer elemento? ¿Cuál es el elemento mínimo entre el primero y el 10º elemento? Entonces, esas son las consultas que yo quiero responder sobre este árbol. Entonces, ya tengo los valores sobre cada una de las hojas, y ahora tengo que ir calculando los valores sobre los nodos internos del árbol, que me están representando es precisamente esos rangos específicos que tengo ahí. Entonces, por ejemplo, si me voy a las hojas más a la izquierda, para el elemento 0 y 1, entonces el mínimo en el rango de 0, 1 sería pues el mínimo de sus dos hojas, que sería pues entre 2 y 3 sería 2. Después puedo hacer el mínimo entre el elemento 0 y el elemento 2, que sería el mínimo del nodo que acabo de calcular, y la hoja que ya tenía, que sería el valor de 2, 2. Entonces el mínimo entre 2 y 4 sería 2, y así puedo ir calculando el mínimo para cada uno de los nodos internos. Que esto es una operación que yo voy haciendo a medida que voy construyendo el árbol. Entonces yo el árbol lo empiezo a construir a partir de las hojas, y voy calculando la operación de cada uno de los nodos a medida que voy construyendo el árbol. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, digamos que esto no tiene problema. Y por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es el elemento mínimo entre el tercer y el quinto elemento? Pues lo único que tengo que hacer es buscar el nodo que está cubriendo ese rango. Entonces, pues eso sería ese nodo que está marcado aquí como 3, 5. Pues eso es precisamente el elemento mínimo entre 3, 5. Simplemente tendría que buscar ese nodo y retornar el valor asociado a ese nodo, que sería 1 en este caso. ¿Listo?
Entonces, ahí ya quedó construido nuestro árbol. Y lo que queremos hacer sobre este árbol es hacer consultas. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una consulta específica sobre un mínimo en un rango dado cualquiera, ¿cierto? Entonces, esos son los problemas que quiero hacer. Y lo que quiero hacer para responder esa pregunta es precisamente buscar el nodo que está cubriendo completamente ese rango y devolver el valor de ese número. Entonces, ahora respondamos esta pregunta. ¿Cuál es el elemento mínimo para el rango 2 y 7? Entonces, si entre el segundo elemento de nuestro arreglo y el séptimo elemento de nuestro arreglo, ¿cuál sería el elemento mínimo para ese rango? Entonces, aquí tengo un problema, porque mi rango no está en un único nodo, ¿cierto? Pues porque de la forma en la que quedó partido el árbol, pues el segundo elemento está en la parte izquierda del árbol y el segundo elemento está en la parte derecha del árbol, entonces no va a haber ningún nodo que cubra todo el árbol. Y ahí es donde toca empezar a revisar en el árbol qué elementos están siendo cubridos por el rango que yo tengo, ¿cierto? Entonces yo empiezo a mirar desde la raíz, entonces el rango 0,10 no está totalmente cubierto por el rango 2,7, ¿cierto? Pues porque no todos los elementos de 0,10 están dentro del rango que yo estoy buscando, entonces eso no me sirve. Y tengo que empezar a bajar en el árbol buscando un nodo que cumpla esa propiedad. Entonces, si me voy por el lado izquierdo, entonces 0,5 todavía no está totalmente cubierto por 2,7, entonces esto todavía no me sirve. Tengo que seguir bajando, entonces si me voy por el lado izquierdo tengo 0,2 que todavía no está totalmente cubierto, no hay ningún problema. Bajo por la rama izquierda y me encuentro con 0,1. Y 0,1 no solamente no está totalmente cubierto por mi rango, sino que no tiene intersección con mi rango. Entonces yo sé que lo que pase en el árbol de ahí para abajo no tiene nada que ver con la consulta que me están haciendo, entonces no necesito explorar. Y como ese camino no me servía, entonces me voy para el camino de la derecha. Entonces miren que el rango 2,2 está totalmente cubierto por el rango que me están preguntando, que sería 2,7. Eso quiere decir que mi candidato a ser el mínimo de ese elemento, porque en cada uno de los nodos del árbol estoy guardando el mínimo, sería el elemento 4. Entonces ya revisé eso. Ya revisé totalmente el nodo que tiene el rango 0,2, entonces tengo que seguir revisando el resto del árbol. Seguir revisando el resto del árbol implicaría revisar el árbol derecho del nodo 0,5, porque el mínimo podría estar atrapado ahí, todavía no sabemos, ¿cierto? Entonces, como 0,5 no está totalmente cubierto, yo busco en dónde está un nodo que esté totalmente cubierto por uno de los lados y después tengo que buscar un nodo que esté totalmente cubierto por mi rango, por el otro lado que no busqué inicialmente. Entonces, si me voy por la rama derecha, me encuentro con el nodo 3,5, ese rango sí está totalmente cubierto por el rango que me están preguntando, y también tiene un valor asociado a ese, y ese tiene que ser el valor mínimo, ¿cierto? Y ya no tengo que buscar de ese nodo en adelante dentro del rango, porque yo sé que, pues, si existe un valor mínimo dentro del árbol, tiene que ser el valor que está en ese nodo, porque todos los nodos de ese punto hacia abajo están cubiertos por ese nodo. Entonces, si hubiera un valor menor que no estuviera en ese nodo, es porque el árbol está mal construido. Todos los valores que tienen que estar de ese nodo en adelante tienen que ser o mayores que el valor que tengo o iguales al valor que tengo, entonces me puedo quedar con eso. ¿Listo? Entonces, ya cubrimos toda esa parte del árbol, pero todavía no hemos cubierto todo el rango que necesitamos. Necesitamos 2,7 y ahorita estamos cubriendo solamente hasta el rango 0,5. Entonces me tengo que ir por la rama derecha de la raíz de mi árbol y hacer exactamente el mismo procedimiento. Entonces 6,10 no está totalmente cubierto y tengo que empezar a buscar un nodo que esté totalmente cubierto. Bajo a 6,8, 6,8 tampoco está totalmente cubierto. Bajo a 6,7, 6,7 sí está totalmente cubierto, entonces ahí tengo un mínimo. Después reviso la otra parte de 6,8, que sería 8,8, que tiene intersección vacía con el rango que me están preguntando, entonces ya no tengo que revisar por ahí.
Y después puedo ir al nodo 9, 10, que también tiene intersección vacía. Entonces ya no tengo que revisar nada de ese árbol. Y ya calculé cuál sería el mínimo de ese rango 7, ¿cierto? Y entonces el mínimo de ese rango 7 tiene que ser alguno de los valores que calculé. Entonces tiene que estar en algún punto entre todos estos valores que me encontré, que los tengo que ir guardando a medida que los voy buscando, y después calculo el mínimo sobre esos, que me diría el mínimo es 1. Y si miro cuáles son los valores que están en todas las posiciones del arreglo entre la posición 2 y 7, pues si voy mirando cada una de las hojas, el valor mínimo tiene que ser 1. ¿Listo? Entonces, así funcionan las consultas sobre estos árboles, que son útiles de por sí para hacer las consultas, pero la otra cosa que para las cuales son útiles es para hacer actualizaciones sobre las consultas. Entonces, para hacer esas actualizaciones, ¿qué quiere decir? Que entre cada una de las consultas que me estén preguntando, como cuál es el mínimo entre este rango, yo puedo tener modificaciones en los valores para cualquiera de los nodos, y puedo tener tantas como ellas. Entonces, por ejemplo, si me dicen, este es el árbol original, ahora actualice el valor de la posición 6 por 3, pues lo que tengo que hacer es buscar en dónde está esa posición y modificarlo. Y una vez tenga modificado ese valor, pues lo que tengo que hacer es empezar a propagar esa modificación hacia arriba, ¿cierto? Entonces, como estábamos calculando el mínimo, tengo que mirar cuál es el mínimo entre para el padre del nodo en el que estaba parado. Entonces, cuál es el mínimo en el rango 6, 7, que sería mi nuevo valor calculado. Tengo que mirar otra vez sobre el padre de ese, que sería el nuevo valor calculado, y tengo que mirar sobre el padre de ese. Y como ahí ya sé que mis valores no cambian más, porque el valor mínimo es 1 y no el 3 que estaba propagando, entonces no tengo que seguir propagando hacia arriba. Y ya sé que mi valor mínimo sería el único que ya tenía. Y entonces ahí también estoy minimizando la cantidad de propagaciones que tengo a hacer sobre los valores que ya tenía calculados para poder responder a las consultas. Y esto está comprobado que es la forma más efectiva de hacer este tipo de consultas. Como yo lo puedo hacer con el mínimo, lo puedo hacer con, por ejemplo, puedo hacer sumas sobre rangos. Esos también son problemas muy comunes que resuelvo con Segment Tree. Y en general yo puedo aplicar esto para cualquier tipo de operación que sea conmutativa y asociativa. Si la operación no cumple esas propiedades, entonces estos algoritmos, esta estructura de datos no me va a funcionar, y tengo que cambiar sobre otra estructura con otro algoritmo para poder responder esas preguntas, ¿no? Pero por el momento estas funcionan. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que primero construir el árbol. Entonces lo construyo como un árbol binario normal, partiendo desde cada uno de los elementos de un arreglo, y voy calculando las raíces de los elementos que ya he calculado. Entonces tengo todos los elementos de mi arreglo, y recursivamente voy mirando pues de acuerdo a la operación que quiera hacer. Simplemente voy poniendo cada uno de los elementos dentro del rango. Entonces empiezo con todas las hojas. Entonces tengo la hoja 0, que sería mi hoja, y el padre de esa hoja estaría pues para cada uno de los elementos. Lo que tengo que hacer es calcular cuáles son los hijos de ese elemento. Entonces, pues los hijos están en la posición 2n y 2n-1, y así me puedo mover rápido sobre el árbol sabiendo cuáles son las posiciones. Entonces, esa sería la construcción. Las consultas siguen el mismo proceso recursivo. Entonces, yo lo que estoy buscando es sobre los extremos derecho y izquierdo del árbol, cuáles son los valores que están dentro del rango, ¿cierto? Entonces si tengo el valor específico del rango y el valor que estoy buscando, entonces pues
ya puedo responder directamente cuál es el valor que está en ese nodo, si encuentro un nodo que tiene ese rango específico, y si no, sigo buscando, bajando sobre el árbol. En algún momento me tengo que encontrar con nodos que estén cubriendo los valores que estoy buscando. Y si no lo encuentro, que sería el caso base, pues simplemente respondo, doy una respuesta genérica que podría ser el elemento neutro de la operación que estoy calculando o un elemento por error. Entonces, esas serían las consultas. Simplemente es recorrer el árbol recursivamente. Y para hacer las actualizaciones del árbol, pues hago exactamente el mismo recorrido dentro del árbol de una forma recursiva, modifico el valor y una vez ya modifique el valor que tengo que ir propagando de acuerdo a la operación específica con la cual estoy calculando el árbol, tengo que ir propagando los valores hacia arriba. Entonces, si estoy haciendo una suma, mi operación es una suma; si estoy sacando el mínimo, mi operación es el mínimo. Todo depende de cómo esté construyendo el árbol, pero esa sería la propagación. ¿Listo? Entonces, esos son los segment trees que nuevamente sirven para hacer consultas sobre rangos de valores. ¿Listo? Y entonces ahora la pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver con el problema que estamos tratando de resolver? Entonces, si nos devolvemos a nuestro problema original, este de acá, entonces lo que nosotros teníamos era un conjunto de intervalos, un conjunto de rangos que me están diciendo, quiero calcular cuál es la intersección máxima de todos esos intervalos menos un intervalo. Y entonces lo que yo quiero hacer es construir un árbol que tenga como valores los elementos del intervalo. Entonces aquí me sirve esa línea base que puse en azul, que me dice, pues, si estos son los intervalos que me están dando, mis valores van del 0 al 20 y ese sería mis valores máximos del árbol. Y lo que voy a poner en la mitad como valor de los nodos es la longitud del intervalo que tengo ahí. Entonces, si tengo el nodo entre 0 y 3, pues tendría longitud 3. Y tengo que hacer eso calculando esas longitudes para todos los nodos, siempre dejando uno de los rangos por fuera. Entonces, esa sería la implementación del segment tree aplicándola directamente. Entonces, dado cada uno de los valores que tengo dentro de los rangos que me están dando, lo que tengo que hacer es construir el árbol de esta forma, simplemente teniendo en cuenta los valores. Y después lo que tengo que hacer es pedirle cuál es la longitud de la intersección de los rangos que me quedan para moviéndome por todos los rangos. Entonces, eso es lo que está haciendo este método get que está aquí. Entonces, este método get lo que está haciendo es trayendo la información que está definida dentro del árbol. Y después tengo que ver cuál es la distancia máxima de la intersección de todos los elementos, no teniendo en cuenta uno de los elementos, que sería calcular el máximo del mínimo del extremo izquierdo del árbol con del máximo del extremo izquierdo del árbol con el mínimo del extremo derecho del árbol. Y entonces, una vez calculando eso me va a dar la respuesta correcta. Y la implementación de la construcción del árbol y de la consulta sobre el árbol, que serían esos gets, es exactamente la misma construcción que vemos ahorita, pues como la construcción básica para los segment trees. Entonces, si yo, la construcción del árbol es la forma recursiva de construir el árbol, simplemente buscando desde un elemento a su posición 2n y 2n-1 y ir haciendo el cálculo de la longitud de esos intervalos. Y cuando hago la solicitud de uno de los elementos, también recursivamente voy buscando
cuál es la operación que quiero hacer, y la operación que quiero hacer es calcular el máximo del lado izquierdo con el mínimo del lado derecho y calcular la longitud sobre eso. Y esa era la solución de este problema. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas dos soluciones? La solución utilizando segment trees de pronto puede ser más complicada de hacer porque tengo que hacer muchas cosas, pues tengo que construir el árbol, tengo que hacer las consultas, tengo que cuadrar bien que las consultas estén bien hechas. Entonces, en términos de implementación, tiene un poquito más de trabajo, pero en especial se las quería mostrar porque utiliza los segment trees, que son una estructura de datos que que vale la pena saber que existe y cómo se utiliza, pero pues estos son los usos. Y la otra solución utilizando multisets, lo que está usando es aprovechando pues esa propiedad de los multisets para contar los extremos, y la respuesta que me está dando es un poquito más costosa en términos de eficiencia del algoritmo, porque yo simplemente calculo los multisets y después miro cuáles son todas las combinaciones de extremos izquierdos con extremos derechos, quitando una de las opciones. Entonces, eso me puede costar más, pero la solución es muchísimo más clara. ¿Listo? Sí, entonces, este era este problema. ¿Alguna pregunta particular? Listo. Entonces, el cuarto problema. Entonces, en el cuarto problema lo que me estaban dando era un conjunto de números y me decían, calcule las parejas de números de tal forma que si yo concateno esos números, los números van a ser divisibles por un número dado. Eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces, si mi arreglo de números que me están dando es este que está aquí, entonces 45, 1 hasta el 7, y me están diciendo, tengo que calcular las parejas que son divisibles por 11, entonces pues las parejas que módulo 11 me van a dar 0. Es exactamente la misma pregunta, y entonces pues lo que tengo que hacer es ir calculando todas las posibles parejas y ver cuáles me dan 0. Entonces, cojo 45 con el 1, módulo 11, si eso es igual a 0, eso es una pareja que me sirve y me cuento, y la cuento. 45 con 10 módulo 11 es igual a 0, entonces es una pareja que sirve y la cuento. Pero, por ejemplo, 45 con 12 no es una pareja que me sirve porque módulo 11 no me da 0, entonces no la tengo que contar. Y tengo que hacer eso para todas las posibles concatenaciones. Entonces hago 45 concatenado con todos los números, 1 concatenado con todos los otros números, 10 concatenado con todos los otros números, hasta que llegue a 7 concatenado con todos los otros números, ¿no? Y para cada uno de esos tengo que ir haciendo este cálculo. Si yo lo hago así, por las dimensiones del problema, muy posiblemente no va a pasar. Entonces, aquí toca hacer el cálculo un poquito, de una forma un poquito más inteligente, que es aprovechando todo lo que sabemos de teoría de números, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero hacer el cálculo de la concatenación de dos números, realmente lo que estoy haciendo es el cálculo de si le quiero calcular el módulo a eso, realmente lo que quiero hacer es el módulo de la suma de los dos números, donde el primer número está corrido longitud del segundo número, posiciones hacia la izquierda. Y entonces eso es exactamente lo mismo. Y si quiero hacer ese cálculo, entonces puedo partir el módulo en cada una de las sumas, ¿cierto? Entonces puedo sacar el módulo de el primer número corrido en longitud del otro número hacia la izquierda y calcular el módulo de ese segundo número. Entonces lo que yo voy a hacer es calcular cuánto es el resultado del módulo de precisamente todos esos números. Entonces, cojo el arreglo, tengo que hacer el módulo de todos los elementos del arreglo, y después lo que tendría que hacer es el módulo de
cada una de los elementos del arreglo corrido longitud cada uno de los otros elementos del arreglo. ¿Mm? Y una vez tengo esos, entonces yo quiero hacer búsqueda binaria sobre todos esos módulos, contando cuáles son los módulos que tienen, que tienen en cuenta que la diferencia entre el número que tengo y el módulo de los corrimientos tiene que ser cero. Entonces, pues básicamente tienen que ser los múltiplos y ahí ya tengo todos, todos los números que necesito. Entonces, este problema es sumamente enredado y pensarlo de esta forma es enredado, pero una vez ya tengo como esta definición del algoritmo, lo puedo implementar y las cosas me dan bien. Entonces, esto es lo que necesito calcular. Entonces, dado el arreglo de números, necesito calcular el módulo de todos los arreglos. Para cada uno de las posiciones, de todos los números del arreglo, para cada una de las posiciones del arreglo, tengo que calcular el módulo con corrido una posición, ese número corrido una posición a la derecha, porque si lo corro dos, o sea, si lo corro dos ceros no a la derecha, sino a la izquierda, si lo corro un cero a la izquierda y lo corro dos ceros a la izquierda y estoy calculando el mismo módulo, el resultado va a ser el mismo. Entonces si yo hago, por ejemplo, 45 módulo 11, eso me da algo que no importa, pero si hago 450 módulo 11, eso me va a dar lo mismo que 4500 módulo 11, en el ejemplo que teníamos ahorita. Entonces, esos son los únicos arreglos que tengo que calcular poniendo cada uno de los elementos en su sitio. Y hasta ahí he calculado todos los módulos para cada una de las posiciones de los arreglos. ¿Listo? Y entonces ahora tengo que hacer la búsqueda binaria contando la cantidad de números que cumplen esa propiedad, la cantidad de parejas que cumplen la propiedad dentro de estos arreglos, que esto es lo que estoy haciendo acá. Entonces, para cada uno de los elementos del arreglo, voy a hacer búsqueda binaria sobre todos esos arreglos de módulos que calculé, mirando si los elementos cumplen la propiedad de ser congruentes con el número que me están pidiendo que calcule, módulo 0. Entonces, si los cumplen, entonces pues es una de las parejas que me sirve, y si no los cumplen, no es una de las parejas que me sirve. Y al final de hacer de hacer esa búsqueda, voy a tener la respuesta calculada en mi variable de respuesta, que es donde estoy llevando toda la cuenta. ¿Tiene sentido esa solución? ¿Todo claro? Sí, básicamente el problema era acomodar los módulos, y una vez ya tengo eso listo, pues simplemente puedo hacer búsqueda binaria y mirar que se esté cumpliendo la propiedad que me están preguntando. Listo. El quinto problema. Entonces, este problema lo que me decía es que me estaban dando un árbol cualquiera y yo tenía que a ese árbol agregarle la menor cantidad de ejes, de tal forma que la distancia desde la raíz del árbol hasta cualquiera de los otros nodos sea máximo 2. Entonces me dan un árbol cualquiera y quiero que el árbol de resultado, después de agregarle ejes, cumpla esa propiedad. Y la única condición es que no puedo tener ejes de un nodo, pues como loops de un nodo a sí mismo. Entonces,
¿Cómo resolvemos este problema? Entonces, si yo tengo este árbol acá, por ejemplo, entonces, por ejemplo, y mi raíz es el nodo 1, entonces la distancia de 1 a 2 es 1, la distancia de 1 a 3 es 2, hasta ahí voy bien, la distancia de 1 a 4 es 2, pero de ahí en adelante ninguno de los nodos va a cumplir la propiedad. ¿Mm? Entonces, ¿yo qué podría hacer? Podría, a partir del nodo 4, que sé que es el nodo del cual después del cual ninguno de los nodos está cumpliendo la propiedad, lo que podría hacer es agregarle ejes a todos esos nodos, ¿cierto? Pero agregarle ejes a todos esos nodos no me va a dar la menor cantidad de ejes que puedo agregar para que se siga cumpliendo la propiedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es calcular la distancia de todos los nodos y para los nodos que estén más lejos del árbol, les agrego un eje, ¿cierto? Entonces, si le agrego un eje a ese nodo, pues, ¿qué voy a estar haciendo efectivamente? Estoy acortando la distancia a ese nodo, entonces ya es uno de los nodos que me sirve, y estoy acortando la distancia al nodo padre de ese nodo. Entonces ahí ya estoy saliendo de dos nodos, entonces no tengo que, si tengo n nodos que no cumplen la propiedad, tendría que agregar solamente n medios ejes. Pero lo que podría hacer es no calcular, no agregar el eje hasta el último nodo, hasta el nodo de mayor distancia, sino hasta el padre del nodo de mayor distancia. Porque el padre del nodo de mayor distancia todavía puede tener una distancia que es ilegal. Entonces, agregando un nodo a ese, estoy cumpliendo la propiedad con el nodo que tiene ahora mayor distancia y el nodo anterior o sea, el padre del nodo que tiene mayor distancia. Solamente por si acaso, y ahí estoy maximizando la cantidad de nodos que puedo cubrir agregando solamente un eje. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este grafo? El nodo que está más lejos de la raíz, entonces el nodo que está más lejos del nodo 1 es el nodo 7. Entonces, yo lo que quiero hacer es agregar un eje a el nodo 5, ¿cierto? Que es el padre de 7. Entonces, agregando ese eje, ¿ahora qué pasa? 5 ya cumple la propiedad porque 5 está a distancia 1, ¿cierto? 7 cumple la propiedad porque 7 está a distancia 2. Y 4 cumple la propiedad porque 4 ya cumplía la propiedad, pero además porque ahora sí uso el camino 1, 5, 4, 4 está a distancia 2, ¿cierto? Entonces, ya ahí los nodos 2, 3, 4, 5 y 7 están a distancia máximo 2 del nodo 1. Entonces el nodo que está más lejos ahora es el nodo 6. Y entonces para agregar el eje a el nodo 6 que corte la distancia, vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces no vamos a agregar el eje al nodo 6, sino al padre del 6, que sería agregar el nodo hasta 4. Y entonces ahora 4 cumple la propiedad porque ya la cumplía originalmente, ya la cumplía cuando agregamos el eje 1, 5 y ahora lo está cumpliendo porque está a distancia 1 con el nodo 1. Y 6 está cumpliendo la propiedad porque ahora tengo el camino 1, 4, 6 que tiene longitud 2 hasta 1. Y ya ahora todos los nodos del grafo están cumpliendo esta propiedad que queremos, lo que quiere decir que la menor cantidad de ejes que le puedo agregar a este árbol para que todos los nodos estén a máximo distancia 2 de la raíz del árbol es 2. Y entonces ahora simplemente tenemos que implementar eso. ¿Cómo implementamos eso? Pues primero tengo que calcular la distancia a cada uno de los nodos. Para hacer eso tengo que hacer DFS. Pues puedo hacer cualquier cosa, pero DFS es lo más fácil. Y tengo que guardar todos los nodos que no están cumpliendo la propiedad. Entonces tengo un arreglo de las distancias de DFS y para todas las distancias que tengan, que sean mayores que 2, los guardo dentro de un conjunto y los puedo igual, y los voy sacando a medida que vaya agregando ejes. Y tengo que hacer eso hasta que ya no tenga más nodos que estén a distancia de más de 2. ¿Listo? Entonces, eso es lo que queremos implementar. Entonces, pues tenemos que implementar
primero tenemos que construir el árbol, entonces está construido con listas de adyacencia, teniendo que cada nodo es adyacente a pues, cada uno de los ejes que me están dando dentro de la definición del grafo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer con mi grafo? Entonces, tengo que hacer DFS desde la raíz, que eso me da la distancia de todos los nodos con todos los nodos. Y para cada una de las distancias que son mayores que 2, entonces pongo ese nodo dentro dentro del conjunto de nodos que no me sirven. ¿Mm? Y para ese nodo, entonces estoy teniendo en cuenta, sí, pues cuál es la distancia y cuál es el nodo. Y esos los tengo todos entre mi conjunto y voy sacando el que tenga mayor distancia. ¿Mm? Entonces cojo el primer nodo, miro cuál es el padre de ese nodo, y para el padre de ese nodo lo que hago es agregarle el eje, y una vez ya tenga ese eje, entonces tengo que quitar el nodo, todos los nodos hijos de ese nodo, porque podrían ser varios. Entonces al nuevo nodo resultante que le agregué el eje, a ese le quito todos los hijos y le quito el padre. Entonces tengo que sacar todos esos nodos del conjunto si están en el conjunto. Y sigo adelante. Entonces hago eso, vuelvo y saco el nodo que tenga mayor distancia y vuelvo a revisar esa propiedad. Voy al padre del nodo, le agrego el eje desde la raíz hasta el padre del nodo, le quito al padre del nodo todos los hijos y le quito al padre del nodo el padre. Lo saco del conjunto y hago eso hasta que se me acabe el conjunto. Y una vez haga eso, pues cada vez que estoy agregando un nodo, un eje, lo voy contando, y al final la respuesta es simplemente el número de ejes que conté. ¿Eso tiene sentido? ¿Es claro? Es muy de seguir la implementación y ya este problema. Listo. Y eso nos lleva a nuestro último problema, que está en la categoría favorita de todo el mundo, que es geometría. Entonces, ¿qué es lo que me dice este problema? Entonces, en este problema tengo una cuadrícula y quiero pintar una cantidad de cuadros dentro de la cuadrícula con dos colores. Entonces tengo una cantidad de cuadros que puedo pintar con el color A y una cantidad de cuadros que puedo pintar con el color B. Y lo que quiero hacer es pintar un rectángulo dentro de mi cuadrícula de tal forma que el rectángulo tenga área A más B, que de todos esos cuadros que pinté, por lo menos uno de los colores tiene que formar un rectángulo y que tenga el menor perímetro posible. Esas son las tres condiciones que tengo que cumplir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y aquí es donde toca sacar el conocimiento de geometría de área y perímetros y divisores de números para poder resolver el problema. Entonces, yo sé que el área de mi rectángulo tiene que ser A más B, que es la cantidad de cuadros que puedo colorear con los colores que me están dando, ¿cierto? Entonces puedo colorear máximo A cuadros pues con un color y máximo B cuadros con el otro color. Entonces el área total del rectángulo que me tiene que dar, pues tiene que ser la suma de los cuadros que estoy pintando. Si eso me da un rectángulo,
entonces yo sé que como ese es el área del rectángulo, el área tiene que ser divisible por cualquiera de los dos lados, ¿cierto? Entonces si tengo los lados del rectángulo, sé que simplemente tengo que calcular esos lados que sean que dividan a el área total del rectángulo y esos van a ser los lados que me van a servir. Entonces, yo tengo que revisar qué pasa con si el color A es el que me puede generar el rectángulo más pequeño. Entonces tengo que calcular a partir de eso cómo genero un rectángulo de área A más B con los B colores, pero si el color B es el que me da el rectángulo más pequeño, pues tengo que hacer lo mismo, pero con B. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer eso? Entonces, yo primero tengo que calcular, porque como A tiene que ser un rectángulo, entonces tengo que calcular todos los divisores de A, porque eso me tiene que dar los dos lados que van a dividir ese rectángulo que tiene área A. Y tengo que calcular todos los divisores de A más B, porque eso me va a dar todos los tamaños de todos los posibles lados que van a formar ese rectángulo del lado A más B. Entonces, una vez yo ya tenga calculados todos esos números, ¿qué tengo que hacer? Tengo que iterar sobre todos los divisores del rectángulo grande y para ese rectángulo grande quiero calcular el divisor más grande que sea divisor de A y que sea menor al divisor de A más B. Entonces lo que estoy buscando es maximizar el tamaño de A más B que todavía sea menor. Quiero maximizar el tamaño de A que todavía de uno de los lados del rectángulo A que todavía sea menor que uno de los lados del rectángulo A más B. Eso que me asegura que entonces el rectángulo A va a estar dentro del rectángulo A más B. Y eso, como pues un rectángulo va a estar dentro del otro, me va a asegurar que voy a calcular el rectángulo que tiene menor perímetro. Y maximizando el tamaño de A, entonces eso también me va a minimizar la diferencia entre alguno de los lados del rectángulo grande, ¿cierto? Y entonces eso también me minimiza el perímetro de mi rectángulo grande. Entonces, tengo que calcular esos números. Entonces, los divisores de A más B, de tal forma que necesito el divisor más grande de A que sea menor o igual que el divisor de A más B. Y lo que se tiene que cumplir es que la proporción entre el rectángulo grande y su divisor sea mayor que el rectángulo chiquito y su divisor. Y si eso se cumple, entonces mi respuesta tiene que ser 2 veces la suma entre los divisores, como acomodando esa desigualdad. Y esa es una de esas propiedades geométricas que a uno le enseñan en algún punto en la vida, seguramente en cursos especializados de geometría planar. Entonces, eso es lo que quiero revisar. Simplemente tenemos que implementar eso, ¿cierto? Entonces, mi solución va a ser el rectángulo, porque ahí lo que estamos calculando es los perímetros, el rectángulo que me dé el perímetro más pequeño cuando A es menor que B, con el rectángulo que me dé el perímetro más pequeño cuando B es menor que A. Entonces tengo que calcular las dos posibilidades, sacar el más pequeño de esos, y esa es la respuesta. Y calcular cada una de las posibilidades es hacer exactamente lo que acabamos de decir. Entonces tengo que, para el lado A, entonces tengo que calcular todos sus divisores, tengo que calcular todos los divisores de A más B, y tengo que iterar sobre todos los divisores de A, tengo que calcular sobre todos los divisores de A más B, cuál es el divisor de A que
el divisor de A más grande, que es menor que el divisor de A más B. Y si para esos divisores que encontré se cumple la propiedad de la razón entre el área del rectángulo y su divisor, entonces que la razón de el área del rectángulo A más B sobre su divisor sea mayor que el área del rectángulo A sobre su divisor, esa va a ser la respuesta y necesito calcular, pues calculando como el perímetro, necesito calcular el mínimo de esas respuestas, todas las posibilidades que tengo. Y esa sería la respuesta. ¿Claro cómo funciona este problema? Listo. Y entonces, esos eran los problemas de esta semana. Este problema final en particular tenía la dificultad de saber cuál era esa propiedad específica de los rectángulos que uno nunca se la sabe. Sí, a mí no se me hubiera ocurrido en 1.000.000 de años que esa es la razón que se tiene que verificar, pero tiene mucho sentido que así es como funcionan los rectángulos. Sí, que tal vez ese era el problema más extraño. El problema de los intervalos era chévere porque tenía una muy buena solución, solamente que también era pues, difícil que a uno se le ocurra esa solución. Y el resto de los problemas eran más o menos normales. Tocaba trabajar en la implementación, pero se podían calcular. ¿Listo?